Vamos a cambiar de tema. Todos los viernes analizamos con Carlos Segiaro el panorama económico, el escenario económico nacional. Esta vez es un tema que se ha mencionado mucho y que parece alejado de las cuestiones argentinas, pero que tiene incidencia por tratarse de nada más y nada menos que la economía estadounidense. La Reserva Federal decidió bajar las tasas en 50 puntos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo puede influir en la economía argentina? Bueno, por dos vías. Nos explica Carlos Segiaro, el economista y analista de mercados. Por un lado en los mercados de acciones y de bonos, pero por el otro lado en el precio de la materia prima a nivel internacional. Un aspecto muy importante para Argentina, para los productores argentinos. Así que escuchamos lo que nos decía Carlos Segiaro. Digamos que el efecto es positivo o tiende a ser positivo más allá de que no es un factor determinante, ¿no es cierto? Sino que es un elemento más de otros tantos. Y lo primero que vale la pena decir ahí, por supuesto, es que no es lo mismo que mueva la tasa de interés de Estados Unidos a que la mueva Uruguay, ¿no es cierto? Es decir, el efecto en Estados Unidos tiene que ver con que Estados Unidos es una potencia global, pero además el dólar es la moneda del mundo en términos de intercambio, de tal manera que si Uruguay mueve la tasa de interés no se entera nadie, mientras que si la mueve Estados Unidos hay un efecto global en el sistema financiero internacional, en el mercado de capitales y en el mercado de divisas que termina afectando los precios de los commodities, digamos, porque no nos olvidemos que una parte sustancial del sistema financiero del mercado de capitales se mueve en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, y además la base del comercio internacional de granos se mueve en Chicago. De tal manera que, obviamente, que la decisión de Estados Unidos genera efectos globales. En un primer punto, digamos que hay un efecto sobre el sistema financiero del mercado de capitales que afecta, por ejemplo, a bonos y acciones. Porque si vos estás en una tasa de interés a plazo fijo y te bajan la tasa de plazo fijo, empezás a tener un incentivo para intentar poner tu dinero, pasarlo a otros activos. Entonces, si la tasa de interés es alta, vos estás con la seguridad del plazo fijo. Si la tasa de interés te baja del plazo fijo, decís, no, te voy a buscar otra cosa que pueda ser más interesante. Esa decisión no es para un pequeño inversor de San Basilio, ¿no es cierto? Sino que es la decisión que toman los grandes fondos de inversión, los grandes jugadores especulativos a nivel global, que entonces dicen, bajó la tasa de interés, yo estaba en tasa de interés y me voy a comprar bonos y acciones, y es lo que ya vimos ayer en todos los mercados globales, digamos, donde los grandes inversores, y no tan grandes, pero en general el sistema, se va corriendo hacia otros activos porque deja de ser tan atractiva la tasa de interés en un plazo fijo. Esto es lo primero, el impacto de la baja de la tasa de interés de Estados Unidos, potencia global, con respecto al comportamiento de bonos y acciones en casi todos los mercados. Positivas, obviamente, para bonos y acciones. El segundo tema tiene que ver con el mercado de divisas, Marcos. Porque pensémoslo al revés lo que ocurrió en los últimos 2 años. Estados Unidos fue subiendo la tasa de interés los últimos 2 años. Entonces, vos eras un fondo de inversión, un gran jugador de inversión en Europa y estabas en euros. Entonces decía, che, es más atractivo estar en una tasa en dólares. Entonces vos estabas en euros, ¿qué hacías? Vendías los euros en Europa, con lo cual la cotización del euro bajaba, comprabas dólares, la cotización del dólar subía porque había más demanda y te ibas a una tasa de interés en dólares. A veces hay gente en las ciencias sociales, politólogos, qué sé yo, que se ponen a especular, cuando una moneda mejora con respecto a la otra por una cuestión estratégica. A ver, en general no. Cuando uno ve que una moneda de una potencia se mueve en relación a la moneda de otra potencia mundial, en realidad eso es, la verdad, simplemente un diferencial de tasa de interés. Ahora, el otro tema es que lo que ocurrió en los últimos 2 años, el dólar se fue revaluando en el mundo porque las tasas de interés en Estados Unidos subían, era más atractivo estar en dólares, y entonces eso qué generaba, que vos eras un chino y entonces en Chicago te salía más caro comprar soja, porque el dólar se había encarecido frente a tu propia moneda, digamos. Entonces, digámoslo así, ¿qué fue lo que pasó los últimos 2 años? Cuando la tasa de interés de Estados Unidos fue subiendo, el dólar se revaluó en el mundo, se hizo más caro el dólar frente al resto de las monedas. Cada vez que eso ocurre, le quita poder de compra al resto del mundo de aquello que cotice en dólares. Y los granos, harinas y aceites estaban en ese juego, digamos, y eso es una parte de la explicación de por qué en Chicago los precios fueron a la baja en los últimos 2 años, digamos. La película que vamos a empezar a ver ahora está invertida. La baja de la tasa de interés hace menos atractivo estar en dólares, entonces el dólar se debilita frente al resto de las monedas del mundo, y entonces eso le da más poder de compra al resto del mundo
de aquellos que cotizan dólares. Y entonces los chinos van a estar en condiciones de comprar más soja en Chicago. Esta es la lectura, digamos, que hay detrás de decir, bueno, si baja la tasa de interés en los Estados Unidos, es una buena noticia para la Argentina porque puede mejorar el precio de bonos y de acciones, y a la vez es una señal en el mercado mundial en términos de un proceso de recuperación de los precios de los commodities y particularmente granos, harinas y aceites. Ahora, aclaremos, es un factor dentro de un combo de factores y no necesariamente un factor determinante. Obviamente el precio de los granos en Chicago tiene que ver con el clima, tiene que ver con un montón de otras cosas, más relevantes inclusive. Y te puede pasar que nos encontremos dentro de un mes que, digamos, se profundice el conflicto entre Ucrania y Rusia. Son dos grandes jugadores de girasol y te explota el precio del girasol y eso no tiene nada que ver con la tasa de interés de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, la tasa de interés de Estados Unidos tiene un impacto sobre el mercado de capitales, sobre el sistema financiero y también sobre el mercado de commodities, regularmente granos, harinas y aceites. Es un factor no irrelevante, pero no determinante. No determinante. Es un factor más dentro de otros aspectos. Pero, digamos, visto en general, digamos que para la Argentina es una buena noticia. Carlos, en los últimos días, el domingo también se conoció, el presidente lo presentó en el Congreso, el proyecto de presupuesto 2025, con algunas pautas generales, como una inflación prevista del 18,3, un dólar a 1.207, el dólar oficial, un crecimiento de la actividad del 5%. ¿Son cumplibles estas metas o demasiado ambiciosas? Son ambiciosas, pero no son descabelladas. Pensemos, la visión de que el nivel de actividad económica el año que viene puede mejorar un 5%, no la veo descabellada, pero hay que ubicar el indicador estadístico en el lugar que corresponde y no hacerle decir una cosa que no corresponde, porque, digámoslo así, suponete que vos vendías 10 heladeras por mes el año pasado y este año se cayó todo por la recesión, vendiste 2 heladeras por mes. Si el año que viene vendés 4 heladeras por mes, es un aumento del 100% medido interanualmente. En realidad seguís al horno con papa porque seguís estando por debajo de tu punto de equilibrio. Entonces, que la economía argentina el año que viene pueda aumentar, fíjate que no estoy usando la palabra crecimiento, pueda aumentar el nivel de actividad con respecto a este año un 5%, me parece muy optimista, pero no descabellado, porque venimos de 2 años de fuerte recesión. Venimos de 2 años de fuerte recesión. Y efectivamente el piso de la recesión ya se alcanzó en algún momento del segundo trimestre, de tal manera que por poco que la economía se recupere el año que viene, el indicador del PBI va a dar positivo. Y si no da el 5, dará el 3 o dará el 4, etc. Ahora, el tema inflación, en realidad tampoco me parece descabellado. Vos viste que venimos hablando siempre de que la inflación va a la baja, Sí. y yo no descarto que en noviembre y diciembre la inflación sea del 2%. Y la verdad es que el gobierno argentino persiste en la actual política económica, apertura de los mercados, desregulación, equilibrio fiscal, etc. No me parece descabellado que la inflación minorista del año que viene esté entre el 15 y el 20%, con una salvedad, con un cabo suelto que tiene que ver con el otro indicador que me planteaste, que a mí me parece absolutamente inconsistente, que es el tema del dólar. Que el tipo de cambio, que el dólar se ubique a fin de diciembre del año que viene en 1.200 pesos me parece inconsistente, porque yo soy de los que dicen que hay un atraso cambiario